Aquí comienza Paralímpicos, el podcast del Comité Paralímpico Español. Programas, casi un año cumple ya este podcast paralímpico que va a cerrar 2022 casi como lo inició, a lo grande, sabiendo que habían pasado unos juegos que costaron mucho de poner en marcha, pero que finalmente fueron exitosos y espectaculares para no solo la delegación española, sino toda la generación que se encontró en Japón, en Tokio, y que mira al futuro con optimismo, porque cada vez hay más personas con discapacidad que tienen la oportunidad de hacer deporte, porque cada vez más hay gente joven que poco a poco se va acercando al deporte paralímpico y porque prácticamente en año y medio volvemos a tener unos Juegos y muy cerquita también en el caso de París. Así que bienvenidos y bienvenidas a este podcast paralímpico, el último del año, que siempre cuenta cosas bonitas y que espera en el futuro seguir haciéndolo sin ningún tipo de problema. Normalmente las noticias de fin de año suelen ser buenas y cuando uno sabe que se acaba, en este caso 2022, y es deportista paralímpico o paralímpica, pone, si cabe, todavía más empeño en la posibilidad de poder hacer un gran final de año y un gran final de temporada. Eso es lo que ha ocurrido durante estos últimos 30 días y es lo que, como siempre, desde la parte del Departamento de Comunicación del Comité Paralímpico, nos cuenta en sus noticias Isabel Domínguez. La competición internacional no se ha detenido en el último mes del año, que también ha venido cargado de noticias en el plano institucional. Vamos a por ellas. Judith Rodríguez fue la encargada de hacer regresar a la esgrima española a un podio continental tras muchos años de ausencia. Lo hizo en Polonia con su medalla de bronce en espada. La gallega además sumó unos valiosos puntos para el ranking clasificatorio de los Juegos de París 2024, igual que Begoña Garrido. También acumularon puntos clasificatorios para la cita francesa los 7 españoles que compitieron en el Mundial de Bocha de Río de Janeiro. La mejor fue Amagoya Arrieta, que alcanzó los cuartos de final en BC1, misma ronda de Fido Boucherit y Sara Ayer en la competición por parejas BC4. En taekwondo, Dalia Santiago cerró la temporada con un bronce en el Grand Prix de Arabia Saudí. Se trata de la 6ª medalla de la catalana en las 6 competiciones internacionales que ha disputado este año. El jugador de talla baja Iván Segura, por su parte, ganó un bronce individual y una plata en dobles de la categoría SH6 durante el Open Internacional de Bádminton de Perú. Ya en el plano nacional, Martín de la Puente puso el broche de oro a su mejor temporada con el título de campeón de España de tenis en silla de ruedas, el 6º que suma el jugador de solo 23 años. Muy jóvenes son también los miembros de los equipos de promesas paralímpicas de bádminton y CaixaBank de triatlón que se concentraron estos días en el Polideportivo Rafael del Pino de Toledo para continuar con su preparación. Justo antes del parón navideño, Ilunion asaltó el liderato de la Liga de Baloncesto en silla de ruedas tras su victoria ante UCAM Murcia y como consecuencia del aplazamiento del partido de Amiaba Albacete, que de momento marcha empatado a victorias. La Liga AXA de Natación Paralímpica celebró en Oviedo su 5ª y última prueba del año, unos días después de que la compañía aseguradora renovara su compromiso con el equipo paralímpico español hasta los Juegos de 2024. En la piscina asturiana destacaron especialmente Marta Fernández e Íñigo Llopis y se batieron 12 marcas mínimas para el Mundial de Manchester del próximo verano. Y precisamente una estrella de la natación ha dicho adiós a su etapa en la alta competición. Se trata de la canaria Michelle Alonso, triple campeona paralímpica en Londres, Río y Tokio, abanderada española en la cita nipona y medalla de oro de la Real Orden al Mérito Deportivo. En el mes de diciembre, el Comité Paralímpico Español reunió a los patrocinadores del Plan ADOP en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid con el objetivo de evaluar los resultados del ciclo de Tokio y analizar los principales retos de cara a los Juegos de París 2024.
Uno de los participantes en el encuentro fue MN4 Sport, empresa que colaborará en la aplicación de la ciencia, la tecnología y la investigación al rendimiento deportivo del equipo paralímpico español hasta los Juegos de París. También en este marco, el Consejo Superior de Deportes entregó la medalla de oro de la Real Orden al Mérito Deportivo a la atleta Desiree Vila por su contribución a la difusión del deporte de personas con discapacidad. El Comité Paralímpico Español se desplazó a Níger en el mes de diciembre para culminar un proyecto de formación de técnicos y gestores deportivos en colaboración con la Embajada Española en el país africano. Tras 4 sesiones virtuales, se celebraron 3 jornadas prácticas en Niamey, centradas en el atletismo y el baloncesto en silla de ruedas. Y para cerrar el año, la Asamblea General del CPE aprobó la difusión de un documento que recoge recomendaciones para la utilización de un lenguaje inclusivo en materia de deporte de personas con discapacidad. También durante este mes tuvimos una cita extraordinaria, la del Día Internacional de la Discapacidad. Y fue algo especial, no solo para el Comité Paralímpico, sino para todas las personas que lo componen o están alrededor de él, porque tuvimos la suerte de que grandes figuras del deporte, la canción, el cine, el periodismo y las redes sociales participaran en una iniciativa en la que mostraban su apoyo en la lucha por la inclusión, la tolerancia y la igualdad. Rafa Nadal, Willy Hernán Gómez, Isi Palazón, Juanma Castaño, Eva Isanta, David de María o Vicky Costa fueron algunos de los grandes nombres que podéis escuchar en esta campaña. Métele un gol a la exclusión. Métele un gol a los prejuicios. Métele un gol a la desigualdad. Métele un gol a la injusticia. Métele un gol a la discriminación. Métele un gol a la desigualdad. Métele un gol a la intolerancia. Normalicemos la discapacidad. En este equipo ganamos todos. Volvemos a las entrañas del Departamento de Comunicación del Comité Paralímpico para que, como siempre, Israel Iñiguez nos descubra la cara B, no solo lo que hacen los, o en este caso, las deportistas en su vida ligada precisamente a esta actividad física y profesional, sino también más allá, cómo compaginan su vida deportiva con su vida no deportiva y cuál es el oficio o el estudio que están realizando en estos momentos. Isra, descúbrenos de nuevo. ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hoy te traigo a esta sección a una auténtica crack, ¿eh? Ya lo verás, tanto en el plano deportivo como en el extradeportivo. Se trata de una jugadora de baloncesto en silla de ruedas, internacional, que, bueno, pues lleva 9 temporadas en un conjunto como Il-Union, referencia en este país y en el baloncesto europeo, y recientemente estuvo en los Juegos Paralímpicos de Tokio haciendo historia. Se trata de Sara Revuelta. Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. 9 temporadas en Il-Union, desde 2013 en la selección española y un currículum desde luego envidiable, ¿eh? 4 ligas, 6 Copas del Rey, 2 Copas de Europa. Has estado en un Mundial, en 5 europeos, siendo bronce en el año 2021 y en unos Juegos Paralímpicos. Bueno, al final muy contenta, ¿no? De haber podido eso, de ser partícipe de todos estos logros, tanto con la selección como con Il-Union, pero siempre queriendo mucho más. Eso es lo que os caracteriza, ¿no? A las jugadoras de la selección de básquet en silla de ruedas. Yo tuve la oportunidad de vivir con vosotras intensamente esos Juegos de Tokio y habéis dado un paso muy grande, ¿no? Es decir, esa integración de la deportista femenina dentro de la Liga Nacional de Baloncesto en silla de ruedas y además haber dado ese pasito que creo que es historia del deporte español de por primera vez estar en unos Juegos. Sí, yo creo que sí, que al final nos faltaba eso, ¿no? Ya habíamos conseguido clasificarnos a un Mundial en 2018 y nos faltaban los Juegos, ¿no? Demostrar que nos merecíamos estar ahí, que podíamos estar ahí. Como equipo no dimos nuestra mejor versión, estábamos un poco nerviosas. Bueno, hemos demostrado que merecemos estar entre las mejores. Los mejores equipos ya lo están viendo, ya nos están invitando a torneos, así que seguimos y ahora por París. En esta sección, generalmente, aparte de vuestro perfil deportivo, sobre todo, incidimos mucho en esa parte extradeportiva, ¿no? En el caso de Sara, nos vamos a introducir en el plano más académico porque resulta muy importante, ¿no? La formación del deportista
que tiene una vida limitada y que luego, bueno, tiene que integrarse en el mercado laboral. De eso hablaremos dentro de unos minutos, pero es que Sara es graduada en física y ahora está cursando un máster que, si no lo digo mal, es de meteorología y geofísica, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, cuéntanos un poco de dónde te viene esa pasión por la física bueno, y luego también las dificultades con las que se encuentra, lo hemos hablado en muchas ocasiones, un deportista de alto nivel para compaginar tanto los entrenamientos y los partidos, con los viajes y demás, con la parte académica. Pues la física me gustaba desde, no sé, desde el instituto, quizá desde primero o segundo que empiezas a ver un poquito de ciencias naturales, ¿no? Y la verdad que ya en tercero, cuando empiezas a ver un poco más de física y química, pues fue la manzanita de Newton lo que me llamó la atención, la verdad. Una cosa muy tonta, pero fue lo que me llamó la atención. Y nada, seguí yendo por la rama, ¿no?, de ciencias puras en bachillerato, hasta que a la hora de elegir carrera, pues estaba dudando ahí un poco blanco y negro entre psicología y física. Y al ver un poco las salidas profesionales que tenía, pues a mí el tema de ser psicólogo no me gustaba tanto. Me gustaba la carrera, pero no el hecho de ejercer como. Y me tiré por física y la verdad que muy contenta. Y ahora la meteorología, pues es lo que más me está gustando, meteorología y clima. Así que por ahí me estoy especializando. Ha sido duro, porque de hecho uno de mis problemas han sido que yo no he estado reconocida como deportista de alto nivel en el BOE hasta el pasado junio. A pesar de llevar eso, 9 años, ¿no?, en la selección, o 9 años con Ilunio. Eso significa que como el BOE no te respalda como deportista de alto nivel, los profesores y la universidad no están obligados ni a cambiarte época de exámenes, ni a cambiarte entregas de prácticas, ni de trabajos, ni de entregables, ni nada. Entonces dependes un poco de que te toque un profesor empático o un decanato empático, que si el profesor no me lo quiere cambiar, me voy a decanato y el decanato le diga, oye, se lo cambias, porque la ley no me respalda. Ni la ley, ni el comité, ni CSD, ¿no? Porque no estás reconocido por BOE. No fuimos reconocidas por BOE hasta que no quedamos terceras en el Europeo de Madrid 2021. Entonces, ese ha sido un poco el mayor problema, ¿no? Y al final tenemos que tener en cuenta que un deportista está entrenando muchísimas horas al día. Yo compito todos los fines de semana en mi deporte. Entonces, al final es lo más complicado, ¿no? Pero bueno, en varios años, pues te lo sacas. Este ejemplo que nos has puesto de reconocimiento de deportista de alto nivel para vosotras es un buen ejemplo de que poco a poco se van consiguiendo cosas importantes para el deporte de personas con discapacidad y que todavía, obviamente, quedan pasos por dar. Sí, quedan muchos pasos, yo creo, ¿no? Al final hemos mejorado, se vio, ¿no?, para Tokio, con el tema de las becas de Tokio, pero al final se sigue demostrando que los deportistas con discapacidad no estamos al mismo nivel que los deportistas sin discapacidad. Entonces yo creo que ahí nos queda todavía, ¿no?, un plus, y que nos queda dar ese pasito adelante, que no es que lo tengamos que dar nosotros, si nosotros lo queremos dar, ¿no? Pero es que a lo mejor lo tiene que dar la sociedad, quizá, ¿no? Y que seamos igual de reconocidos que un deportista que no tiene discapacidad. Que nosotros en Ilunio somos igual que el Real Madrid. O que nuestra selección femenina es lo mismo que la selección femenina de básquet también. Vuelvo otra vez al tema de la física, porque quiero que me expliques a un tío de letras como yo, ¿cómo le apasionarías y cómo le introducirías en el mundo de la física? ¿Qué le dirías para que se apasione por ello, o por lo menos que se interese por ello? Diría que todo es física. Yo no lo sabía, ¿eh? O sea, es increíble como yo me meto en física y no sabía que todo era física. De hecho, te voy a ser muy sincera. Hasta hace 2 años, 2 o 3 años, no sabía que la meteorología era una rama de la física. Te diría eso, que por ejemplo esa predicción, ¿no?, de la probabilidad de lluvia está marcada por una ecuación física. Y Sara Revuelta, conociéndola como es, muy inquieta y que siempre busca más, ¿se parará aquí en ese máster o seguirá estudiando más? Pues si no me arrepiento, que podría ser. Mi plan es, bueno, este máster no lo termino en 1 año, es de 1 año, pero me deja el TFM para el año que viene, para poder competir este verano, pero el año que viene me gustaría empezar a compaginarlo con el máster en educación. ¿Ves? Ya lo decía yo. Sí, y así en 3 años sacarme los 2 máster. Pero sí, la verdad que ser profe también es otras cosas que siempre me han llamado la atención, que siempre me ha gustado. Ya os lo decía yo que no iba a parar. Al hilo de esto, y según lo que comentabas antes, ¿no?, de la diferenciación entre el deporte olímpico y el paralímpico, y a veces con
disciplinas muy concretas del olímpico. Está claro que hay que buscar una salida laboral, porque lo que hablábamos, la carrera deportiva es, aunque parezca larga, no lo es tanto, ¿no? Y tenéis que estar preparados. Creo que cada vez más el deportista paralímpico termina súper preparado una vez su carrera deportiva pone un punto y final, ¿no? Sí, yo lo estoy viendo. Es verdad que yo sobre todo puedo hablar de básquet, ¿no? Que es lo que más conozco, pero cuando yo entré, por ejemplo, en el Union, casi ningún compañero, algunos sí, pero casi ninguno tenía estudios. Yo siempre tenía muy claro por la educación que mis padres me habían dado y por mí misma, pero mis jefes, por ejemplo, en el equipo también lo han dejado siempre muy claro, ¿no? A los jugadores jóvenes que llegamos, tenéis que estudiar, esto es secundario, si no estudiáis no estáis en el equipo. Nunca hemos vivido de esto, como ha pasado con los chicos, ¿no? Que sí que ha habido momentos en los que los chicos han podido vivir de esto entre selección y sus clubes. En nuestro caso nunca ha sido así. Pero, por ejemplo, lo veo también con la gente joven. Con la gente joven que entra en mi club o que está en la selección sub-22 o con las niñas más pequeñas que van entrando a la selección, ya todas tienen muy claro que tienen que estudiar, lo que les guste, pero que necesitan tener un plan B. Sara, que como siempre ha sido un auténtico placer charlar contigo, que lo dicho, que vaya muy bien, tanto la parte académica como también todas esas competiciones tan importantes que se vienen ahora en 2023. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Ya sabéis que uno de nuestros objetivos es visibilizar a las personas que suelen estar en un segundo o en un tercer plano. Y no solo a las personas, sino también a las asociaciones, que llevan muchísimo tiempo trabajando para que el mundo de la discapacidad y el deporte sea lo que es en este momento y todavía pueda seguir creciendo. Por eso hemos querido hablar con la Fundación También y con su coordinador de equipo, Miguel Ángel Pérez Sánchez, para que nos hable de cómo empezaron, cómo siguieron, qué es lo que están haciendo ahora mismo y, sobre todo, qué esperan para el futuro. Pues la Fundación También nace en el año 2000 y la principal motivación fue hacer que las personas con discapacidad y su entorno cercano se beneficien de los valores y de oportunidades que el deporte ofrece a las personas con discapacidad como sin discapacidad. El marco recreativo que genera el deporte permite eliminar barreras psicológicas y permite alcanzar una plenitud personal que de otro modo es muy complicada de alcanzar. Además, desde un primer momento, la inclusión no era una meta, sino un camino que recorrer junto a familiares, amigos y el resto del entorno de la persona con discapacidad, de modo que se produjera un enriquecimiento mutuo y lograr así pequeños objetivos a nivel social que trasciendan lo personal, siendo el deporte pues la herramienta con la que lograrlo. El planteamiento nuestro es que la sociedad es un reflejo de los individuos, ¿no? Y evidentemente ha habido un cambio muy importante debido a que las personas con discapacidad han podido acceder a deportes que hace 20 años era prácticamente un sueño pensar que lo podrían realizar. Gracias al trabajo de distintas instituciones, de distintos ámbitos, el deporte está llegando a las personas, pero lo que principalmente ha cambiado es la mentalidad activa de las personas con discapacidad. Podemos hablar de que de manera directa han participado más de 100.000 personas en actividades que hemos organizado nosotros. A todo esto hay que sumar todos los beneficiarios indirectos por familiares, profesores, educadores, amigos, voluntarios y un largo etcétera que conforman lo que nosotros llamamos la familia También. Es muy importante llegar a todos los estratos y a todas las edades y en nuestro planteamiento a todo tipo de discapacidades, puesto que el aprendizaje mutuo es muy valioso, las experiencias de unos enriquecen a las vivencias de otros y sobre todo creemos que todo el mundo, el deporte inclusivo, tiene que ser partícipe, tiene que formar parte y bueno, por eso trabajamos mucho tanto a nivel de colegios y de centros educativos de todo tipo, como con universidades, como con otras entidades sociales, como con instituciones, como con empresas públicas, privadas, ayuntamientos
intentamos llegar a todos los sitios donde nos requieren. Es muy importante que todos los agentes implicados en la práctica deportiva no vean la inclusión como una complicación, sino como un reto al que como profesionales deben de dar respuesta. A esto se llega mediante la formación y sobre todo mediante el interés de las personas. Es importante reflexionar sobre esto, tanto el técnico que atiende como directivos de distintas instituciones deportivas, conocer estos recursos, lo primero conocerlos y luego ponerlos en práctica. No puede pasar que una persona con discapacidad se acerque a cualquier tipo de ámbito deportivo y la respuesta sea, no, tú no puedes hacer esto. Interesante sería que los técnicos reflexionasen, preguntasen qué necesidades tienes, qué dificultades encontramos en nuestra práctica, qué medios podemos encontrar para que tú participes en estas acciones. Y oye, si la respuesta es no podemos darte una atención de calidad que te mereces o no podemos encontrar los medios para que tú participes, aunque al final esta persona no pueda practicar ese deporte, sí que va a recibir un trato humano adecuado y sobre todo no se van a sentir excluidos, sino desde nuestra perspectiva siempre existe una manera de participar, de incluir a las personas con discapacidad en cualquier ámbito deportivo. Y si no sabemos cómo hacerlo es porque no hemos encontrado la herramienta adecuada para hacerlo. Este ha sido el año en el que se conmemoraban las 3 décadas de los que posiblemente hayan sido los Juegos Olímpicos y Paralímpicos más icónicos de la era moderna y obviamente más importantes para todo el territorio español. Y además son aquellos en los que, por ejemplo, el director de comunicación del Comité Paralímpico Español ya nos ha contado que tiene un recuerdo extraordinario, pero también donde muchas de las leyendas con las que hablamos iniciaron o concluyeron sus exitosas carreras. Y para acabar el año no podíamos hacer otra cosa que buscar, como casi siempre hacemos, por un tema emocional, 1992. Así que Luis Leardi hoy nos tiene que presentar a alguien que creo que conoce muy bien también de aquella época. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. Pues efectivamente, hoy tenemos con nosotros al director general de deportes de la Junta de Castilla y León. Pero claro, no lo tenemos por ese cargo, sino porque es Enrique Sánchez Guijo, que es campeón paralímpico con 4 medallas de oro y una de bronce en los Juegos de Barcelona 92, como tú decías, David, pero también luego siguió en los de Atlanta 96 y en Sydney 2000, todo ello en la categoría de ciegos totales. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes a los dos y oye, un placer para mí también charlar con vosotros y recordar aquellos maravillosos años. Bueno, pues Enrique Salmantino de Béjar tiene 48 años ahora y yo le conocí pues cuando entrenábamos en las magníficas instalaciones del Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Madrid en los años 90. ¿Fue allí donde empezaste? Cuéntanos un poquito cómo fueron tus inicios en el deporte paralímpico. Yo de pequeño veía bien y jugaba al fútbol pues donde yo estudiaba, en los Salesianos en Béjar, en Salamanca, y a consecuencia haciendo deporte, montando en bici de una caída y un golpe en la nuca y desprendimiento de retina, ya ingresé en la ONCE, me fui al colegio de la ONCE y empecé a jugar a fútbol y era muy frustrante porque claro, el fútbol de ciegos con cascabeles es absolutamente distinto y corría yo más que el balón, con lo cual pues decidí cambiar al deporte del atletismo. Entonces no existía el colegio al que tú haces mención porque era el Inmaculada Concepción, era el anterior. Y bueno, pues ya empecé con el atletismo poco a poco, en los colegios, los juegos escolares de la ONCE, los juegos entre colegios. Y bueno, pues como ya todos los niños, pues poco a poco avanzando. Como decíamos antes, tu debut en la altísima competición, la prueba más importante para todos nosotros, para todos los paralímpicos, como son los Juegos Paralímpicos, fue en Barcelona 92, pero luego también estuviste, decíamos, en Atlanta 1996, en el Mundial de Deportes de Ciegos de Madrid de 1998, una cita muy importante también, y en los Juegos de Sydney. ¿Con qué momento te quedarías de toda esta brillante carrera? Hombre, la verdad es que sí que ha habido muchos. Todos los que he citado tienen su aquel. Por poner un ejemplo, pues Barcelona, haber sido el equipo español, ganar medalla de oro en los relevos en España, pues fue muy especial.
el Mundial del 98 que citas tú, pues también organizar un Mundial en España pues era muy, muy bonito. Sydney pues era una pasada, para mí fueron los últimos Juegos, la última oportunidad que tenía yo de ganar medalla de oro. Y ahí, fíjate, ahí pude experimentar cómo muchas veces la voluntad está por encima de lo demás, porque ahí tenía yo tanta hambre y tantas ganas de ganar, como valga la redundancia, que sinceramente por eso gané. No era el mejor, había chavales ya más jóvenes que yo, pero cuando me vi en la final tenía tan claro que quería ganar que gané, ¿no? Y todo eso venía también de otros juegos en los que tengo pues recuerdos tristes o amargos, pero con el tiempo pues también parecen hasta bonitos, que fue Atlanta 96, donde llegué justo después de haber hecho el récord del mundo de 200 metros para ciegos totales, y una lesión de mi guía habitual me hizo competir con otro, no me pudo seguir el ritmo, le tuve que soltar, y aunque gané la eliminatoria y me clasifiqué, lógicamente me descalificaron. Fue algo muy amargo, pero de lo cual también aprendí. Entonces cada uno tiene su impronta y su aquel, ¿no? Y oye, Enrique, y así con la perspectiva que te da el tiempo, ¿cómo ves que ha cambiado el deporte paralímpico desde cuando tú lo practicabas, cuando tú competías, a la actualidad? Ha cambiado mucho y a mejor. En España hubo un antes y un después. Yo lo pude vivir porque después de dejar mi práctica activa seguí vinculado con el movimiento deportivo, que por cierto, y esto es un paréntesis, siempre que tengo ocasión a todos los chavales jóvenes les digo lo mismo, que todos tenemos la responsabilidad de, cuando dejemos nuestra carrera, trabajar para que otros disfruten lo que nosotros hemos disfrutado. Yo así lo hice, ¿no? A partir del 2000 seguí vinculado, y en el 2004, que como digo no competía, pero estaba vinculado, ya se vieron los éxitos del plan ADOP, el ADO paralímpico, y yo creo que ahí está el antes y el después. Entre los años 2000 y 2004 se profesionalizó muchísimo el deporte paralímpico en España. Creo que, de hecho, España, con el papel fundamental de la ONCE y de la Fundación ONCE, pues han sido líderes. Ya lo fuimos en el 92 con los Juegos Paralímpicos. La propia organización de los Juegos, el antes y el después está en Barcelona. Eso lo reconoce absolutamente todo el mundo, ¿no? Pero a nivel de deportistas, yo creo que sí que en ese periodo 2000-2004 se dio un salto cualitativo, y ahora, pues afortunadamente, los deportistas paralímpicos españoles pues son, sinceramente, deportistas profesionales que dan un máximo rendimiento y tienen el apoyo que tienen que tener. Y al finalizar su carrera deportiva, Enrique, que es economista de formación, comenzó una carrera profesional que le ha llevado a tener, yo diría, uno de los currículos más impresionantes por lo menos de quienes ha pasado por esta sección hasta el momento. Bueno, me gustaría destacar que ha sido presidente del Comité Paralímpico Europeo, ha sido profesor de Sports Management en el IE Business School, distintos puestos en el Grupo Social 11, y en el ámbito político, concejal de Economía, Empleo y Deportes del Ayuntamiento de Salamanca durante 8 años, 2 legislaturas, y director general de Deportes de la Junta de Castilla y León en la actualidad desde abril de 2022. ¿Cómo es de distinta la vida en el deporte y la vida en el mundo laboral, Enrique? Si te das cuenta, porque todo eso al fin y al cabo es titulitis, hay un hilo conductor. Yo toda mi vida me he dedicado a la economía, que es mi parte profesional, en la que estudié, me formé y he trabajado en el área más bien financiera, y el deporte. Siempre lo he compaginado. El deporte ha sido mucho más vocacional, afición, incluso lo que decías tú, los años que estuve en el Comité Paralímpico Europeo, pues también era actividad secundaria, ¿no? Yo trabajaba en aquel momento en las empresas de la ONCE como economista, y los fines de semana pues me tocaba ir a Viena, a Bonn, donde teníamos oficina, y volver el domingo. Eso lo hice hasta que me casé. Luego ya la vida cambia, vas teniendo... Entonces, esos dos hilos los sigo manteniendo. Siempre he estado en esas dos áreas, ¿no? El área económica más bien profesional y el área del deporte vocacional. Y ahora, pues casi accidentalmente, porque no, la verdad es que después de la experiencia municipal no tenía yo mucha intención de volver a la política, pues bueno, tuve la oportunidad de llevar el área deportiva en la Junta de Castilla y León, y tengo que decirte que estoy disfrutando enormemente, porque pudiendo poner al servicio pues el conocimiento de todos estos años atrás en la administración pública, en la administración de empresas y por supuesto del mundo del deporte, en el que llevo 30 años, ¿no? Y estoy disfrutando sinceramente muchísimo coche, muchísimo viaje, porque Castilla y León pues no es La Rioja, por ser sinceros, pero bueno, lo hago con enorme gusto, y creo que a todos los que nos gusta el deporte, pues con esto disfrutamos.
Porque ¿qué importancia tiene para ti pues, que una persona con discapacidad ocupe un puesto como el tuyo? A mí me gusta destacar que tú eres una de las pocas personas con discapacidad que desempeñan algún cargo político en España, que somos el 10% de la población, pero ni de lejos llegamos al 10% de cargos políticos de personas con discapacidad. ¿Qué importancia tiene para ti esto? Mira, yo creo que hay una cosa muy importante que no es mérito. Los que hay con discapacidad son concejales o directores de discapacidad, de accesibilidad, incluso servicios sociales, ¿no? Yo creo que más allá de nuestra condición de persona con discapacidad, cada uno tenemos un área, ¿no? Yo, el haber sido concejal de Economía y Empleo, que es a lo que me dedico profesionalmente, pues para mí sí fue un buen ejemplo de integración absoluta, ¿no? Incluso reuniones que tenía yo con compañeros concejales con discapacidad, casi todos están en esas áreas. Eso sí creo que es importante, es el paso que tenemos que empezar a dar. No, obviamente no vamos a renunciar a nuestros principios, a lo que somos, pero las personas con discapacidad tenemos mucho que decir en economía, en derecho, en cualquier aspecto de la vida, en medicina, en cualquier otro, ¿no? Y eso es lo bonito. Yo tengo además dos preguntas que tienen que confluir precisamente con estas. La primera, ya que es economista, me gustaría preguntarle cómo consiguió manejar su economía cuando era deportista de élite, pero ni mucho menos había plan ad hoc, ni las circunstancias externas, como por ejemplo los sponsors de que disponen ahora los deportistas y las deportistas paralímpicas. ¿Cómo manejaba uno la economía en aquellos momentos para poder llegar a lugares donde ya nos ha contado mucha gente de vuestra generación que eran de difícil acceso o por lo menos muy caros para alguien que no tenía un sueldo fijo como deportista? Lo más difícil, sinceramente, era compatibilizar el entrenamiento de alto nivel como si fueras un deportista profesional, pero no lo eras. Entonces tenías que compatibilizar eso con, en mi caso, la mayoría de los años, la carrera universitaria o ya la vida profesional. Entonces es cierto que cuando ibas al médico con una lesión y te decía, bueno, te tienes que poner 20 minutos corrientes y 20 de contraste de agua fría y agua caliente 3 veces al día, y decías, es que no tengo tiempo yo para eso, ¿no? Ahora mismo, pues ves deportistas como pues, los que veo yo a diario en las residencias de alto nivel, que tienen todo a su alcance, que tienen unas instalaciones deportivas magníficas y pueden dedicar su tiempo a las lesiones, a la rehabilitación, a entrenar, a estudiar. Esas condiciones son casi lo que más se agradece. No es tanto una cuestión de dinero, sino de verdad de poderte dedicar, de centrar tu cabeza en eso. Yo, de hecho, recuerdo que hubo un año, en el año 98, acababa antes Luis del Mundial de Madrid, dediqué un año exclusivamente para entrenar, ¿no? Un año, en teoría, sabático, pero me dediqué un año a hacer lo que me gustaba, que era entrenar, preparar el Mundial y hacer un curso en aquel momento, me acuerdo, de quiromasaje. Luego ya la vida pues avanza, las obligaciones familiares, los niños, la hipoteca, los padres mayores, lo que todo el mundo. Por eso siempre animo, insisto, a los deportistas jóvenes a disfrutar el momento, a aprovechar las oportunidades y las ayudas que tienen a su alcance. Y bueno, pues cuando eso se les acabe, pues a trabajar también para que los demás, los que vienen detrás, lo disfruten. Y una última reflexión en torno a esto, Enrique, porque me ha parecido muy importante lo que Luis te ha preguntado con respecto a que una persona con discapacidad ocupe un cargo político que no tenga que ver, como tú decías, solo con los servicios sociales o con la actividad deportiva que haya tenido anteriormente, porque en la pandemia hubo muchísimos problemas para las personas con discapacidad en muchos ámbitos, pero teniendo en cuenta tu experiencia en el mundo del empleo, seguramente el teletrabajo, que para unos es una bendición y para otros no lo es, para las personas con discapacidad, no sé si ahora, pero pueda suponer una integración laboral que posiblemente sea mucho más rápida de la que se hubiera tenido en otras circunstancias. Yo creo que es peligroso generalizar y hay que analizar cada caso en particular. Yo, como opinión mía personal, no tanto científica o económica, creo que el teletrabajo es un medicamento que hay que usar en su justa medida. O sea, es muy importante la relación con las demás personas, el estar en la calle, el bajar a tomar un café. Creo que la presencialidad es muy buena, pero en los casos en los que no sea posible, pues lógicamente el teletrabajo ayuda. Sinceramente creo que el deporte y el trabajo, las dos cosas son herramientas. El deporte es una herramienta de cambio social que demuestra a la gente
cómo alguien con discapacidad tiene intactas otras muchas capacidades y además normalmente sobredesarrolladas para compensar. Y el trabajo es la principal herramienta de integración social. Tienes trabajo, dignifica, tienes dinero, tienes tu tiempo ocupado. Entonces, yo particularmente soy más partidario de trabajo presencial, de la relación entre personas, pero no cabe duda que todas las herramientas informáticas, no solo para trabajar, sino también como ciudadano. Yo como ciudadano de a pie y persona invidente, pues a mí el certificado digital es una maravilla y hago constantemente gestiones con las administraciones públicas, que antes que había que ir a edificios enormes en los que te perdías, en los que tenías que sacar un número, que andabas literalmente dando palos de ciego. Ahora en tu ordenador lo haces, lo resuelves, suele ser accesible y es una enorme ventaja. Pues yo creo que ha sido un gran colofón, un placer encontrarme de nuevo contigo, Enrique, a través de las ondas y, bueno, pues desearte mucha suerte y que los deportistas de Castilla y León seguro que van a salir beneficiados de tu gestión y en eso te deseamos la mejor de las suertes. Muchísimas gracias a los dos. 11 meses después nos despedimos por segunda vez de un año natural, lo hicimos ya de 2021 y lo hacemos ahora de 2022 con la esperanza de que 2023 como mínimo siga normalizando la situación en la que poco a poco nos vamos encontrando más cómodos y cómodas, es decir, hacer la vida lo más normal posible, en esa esperanza, primero, de que el año nuevo sea maravilloso para todo el mundo, pero segundo y por encima de todo, que nos lleve a ir consiguiendo las mínimas para que dentro de año y medio veamos a muchos y muchas deportistas paralímpicos y paralímpicas estar en los Juegos de París. A todas las personas que nos escucháis desde el principio, desde la mitad o que nos habéis descubierto este mes, gracias de corazón, porque el hecho de saber lo que ocurre en el mundo paralímpico hace que seamos mucho más tolerantes y mucho más inclusivos e inclusivas, con la capacidad de poder hacer que las personas con discapacidad sean parte de esta sociedad de manera igualitaria. Feliz 2023 para todos y para todas. Paralímpicos, el podcast del Comité Paralímpico Español.